Buenos días con todos. Vamos a esperar unos 2 minutos a que se sigan uniendo más personas. Muchas gracias. Ahora sí, bienvenidos a este Webinar Experience. Mi nombre es Fabiola Sabinovich y soy la gerente de Experience. Es un producto de cobertura local e internacional que da acceso a los mejores hospitales del mundo. Justamente con todo lo que estamos viviendo actualmente, nuestro rol es cuidar de la salud de las personas. Y por eso este va a ser el primero de una serie de webinars que vamos a hacer a lo largo de este año con speakers internacionales y nacionales del más alto nivel para tratar temas relevantes, como el día de hoy lo haremos con ensayos terapéuticos y vacunas frente a la COVID-19. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe William Checkley, MD, PhD. William es profesor asociado de medicina de la Universidad Johns Hopkins. Él se especializa en salud internacional, en bioestadística, y el día de hoy nos va a hablar acerca de este tema tan importante para todos nosotros. La investigación del Dr. Checkley se centra en estudios de corte longitudinal y de enfermedades pulmonares, así como de epidemiología en países de bajos y medianos recursos. Bienvenido, William, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y buenas tardes a todos. Gracias por su invitación. Quería conversar con ustedes acerca de terapéuticas para el COVID-19. Primero quiero decir que no tengo conflictos, estoy sin conflictos financieros. Sin embargo, soy investigador en un tratamiento inmunomodulatorio contra el COVID y otras neumonías severas. Esto está financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Un resumen acerca del COVID-19, números actuales que ustedes ya deben conocer. Ya hay más de 10 millones de personas infectadas a nivel mundial y en Estados Unidos tenemos ya más de 2.5 millones. Ecuador está cerca de los 55,000 y ya hay alrededor de 500,000 muertes a nivel mundial o 5% infectados. Estados Unidos representa un cercano del 25% de esas muertes y Ecuador está alrededor del 1%. Y esta información sale de la base de datos que está siendo acumulada por mi universidad. Y en el lado derecho inferior estoy dando el link y les interesa ver las estadísticas mundiales. También quería compartir estos gráficos y estadísticas que son hechas por el grupo de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Es el IHME, que se especializan en resumir datos a nivel mundial y global y hacer estimaciones y proyecciones estadísticas. En esta diapositiva estoy mostrando los casos y muertes actualmente registradas en Ecuador y también con estimaciones y proyecciones de julio. En el lado izquierdo tienen los casos y ven, digamos, la línea amarilla indica los casos ya observados. En el lado derecho tienen las muertes, línea roja indica la cantidad de muertes que se ha observado. Y de ahí tenemos una cuenta de líneas rotas. Quería resaltar el punto que si levantamos las restricciones muy temprano, podemos decir que va a haber un aumento en los casos y también potencialmente las muertes. Y uno de los modelos estadísticos que está desarrollando el grupo de IHME sugiere que deberíamos continuar, digamos, con el uso de máscaras universal para poder reducir el número de casos y muertes y tratar de evitar una segunda ola en los casos de COVID-19. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque es importante tener en cuenta que hay riesgos de levantar las restricciones actuales. El riesgo inmediato es que pueden haber brotes y puede haber un aumento en el número de muertes. Así los gobiernos deben tener la flexibilidad de poder responder rápidamente e intervenir temprano. Y esto lo hemos visto, inclusive cuando ocurrió la pandemia de influenza de 1918. Históricamente hemos podido ver que las ciudades que relajaron medidas de control
muy temprano vieron una reemergencia y tuvieron que reintroducir esas restricciones para poder prevenir una carga en la enfermedad. En términos de transmisión, el coronavirus es un nuevo virus respiratorio, se le llama el SARS-CoV-2, esto probablemente ya lo han visto en las noticias. Las personas infectadas propagan gotículas respiratorias que contienen el virus y estornudan, tosen o incluso hablar. Y estas gotículas pueden viajar hasta 2 metros de distancia en el aire. Y uno puede respirar el virus del aire si se encuentra a menos de 2 metros de una persona infectada. También muy importante saber que el virus puede ser transmitido por personas que no presentan síntomas. Por eso es muy importante practicar el distanciamiento social y el uso de máscaras para prevenir transmisión comunitaria. Y es muy importante oír las normas locales, porque los salubristas públicos de cada ciudad y cada gobierno están tomando esto en cuenta cuando ponen sus normas. Otra cosa que es importante resaltar es que uno puede contraer el virus al tocar una superficie donde se han depositado gotículas y luego tocarse la boca, la nariz y los ojos. Por eso también es muy importante mantener la higiene, lavarse las manos o desinfectarse las manos con alcohol una vez que está fuera y toca cualquier superficie. Aquí es un gráfico que lo saqué del New York Times y que también he puesto el link para aquellos que les interesa verlo en manera dinámica. Y eso demuestra en la persona acá en el panel izquierdo, ven una persona que digamos que acaba de estornudar y pueden ver digamos la expansión del estornudo y todas las gotículas respiratorias y cómo se expande y por qué se sugiere que el distanciamiento social sea 6 pies o 2 metros. Lo otro de las máscaras, que también demuestran acá una simulación a la mano derecha, es que el propósito principal de las máscaras es poder prevenir transmisión de la persona que usa la máscara. ¿Por qué? Porque reduce el esparcimiento de gotículas respiratorias. Y como ven en este caso, el uso de la máscara, no importa qué tipo de máscara es, lo reduce dramáticamente a un radio mucho más pequeño. Es importante reconocer los síntomas del COVID-19 y los más comunes son fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y falta de aire. Y hay otros síntomas importantes que se han descrito como desórdenes del olfato y del gusto, náusea, diarrea, y también existen erupciones de la logia y se ven nódulos rojizos en los dedos y los pies. Lo que es muy importante poder reconocer son las señales o signos de alarma cuando uno ya tiene síntomas, tiene los síntomas y si tiene cualquiera digamos, de lo siguiente, debería buscar atención médica de inmediata. Eso significa dificultad para respirar, dolor o presión persistentes en el pecho, desorientación o confusión nueva, incapaz de poder despertarse o permanecer despierto, o tener los labios o la cara color azul, que refleja falta de oxígeno o cianosis. El COVID-19 tiene complicaciones respiratorias que son importantes de reconocer. Mientras que el virus puede causar síntomas respiratorios leves, también puede llevar al desarrollo de una neumonía. En casos severos, el virus puede causar dificultad en respirar por falta de oxígeno o por falla respiratoria y puede llevar al desarrollo del ARDS. Y el ARDS en las siglas de inglés significa el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una condición muy seria que requiere de cuidados críticos y de apoyo de un ventilador mecánico. Una de las cosas que quiero nuevamente resaltar que la mejor intervención en estos momentos es la prevención por medio de distanciamiento social y el uso de máscaras. Conversemos un poco de qué opciones terapéuticas existen en estos momentos. Y lo voy a romper en 3 componentes: estar en casa, en el hospital y en cuidados intensivos. Entonces, si está en casa y lo han diagnosticado con COVID-19, hay unas cuantas cosas que quería resaltar. Lo importante es el descanso, el mantenerse rehidratado o rehidratada, y utilizar medicinas como el paracetamol o los medicamentos antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, el naproxen, para aliviar los síntomas.
También es muy importante tomar precaución, evitar el contagio a otras personas, y eso significa aislarse en su casa. Si tiene la posibilidad de tener un baño extra, solo tratar de utilizar ese baño solo para la persona que está enferma. Lo otro es nuevamente limpiar todas las superficies, mantener la higiene para prevenir el contagio de otras personas en su casa. Ha habido una controversia acerca digamos, del uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Entonces, y nuevamente, estos medicamentos antiinflamatorios no esteroides incluyen el ibuprofeno, el naproxeno y medicinas similares, inclusive la aspirina. Pero es importante que ustedes sepan que pueden utilizar cualquiera de los dos e intercalar su uso si es necesario. Ahora, ha habido preocupaciones con el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, porque se sabe que la aspirina y tanto el ibuprofeno pueden tener efectos secundarios no deseados en la función de las plaquetas y puede causar sangrado en el tracto gastrointestinal. También hay información que sugiere que puede haber un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio o de accidentes cerebrovasculares en adultos que tienen infecciones respiratorias virales y que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Entonces, eso han sido preocupaciones. Sin embargo, hay dos observaciones que les quería mencionar. Uno, durante la pandemia de influenza del H1N1 en el 2009, se hicieron varios análisis y vieron, digamos, la mortalidad en aquellos con y sin uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides prehospital y no encontraron diferencias de mortalidad. Dado que esto es un tema importante, la OMS también hizo un análisis por su cuenta y revisaron 73 estudios. Y lo que ellos encontraron es que no hubo evidencia de eventos adversos severos, no hubo un aumento en la utilización aguda del cuidado de la salud o diferencias en mortalidad o diferencias en la calidad de vida. Entonces, esto todo sugiere que es seguro utilizar los medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Tampoco existe evidencia directa en pacientes con COVID y a medida vayamos viendo más casos y vamos a poder entender el uso de estos medicamentos en pacientes con COVID-19. Bueno, si uno está en el hospital con COVID-19, ¿cuáles son los tratamientos que actualmente tienen evidencia de ser útiles, de poder reducir la mortalidad o de poder mejorar los síntomas o reducir tiempo en el hospital? Bueno, lo primero es el uso de oxígeno suplementario. De ahí hay un antiviral que es el Remdesivir. Existe lo de la posición prona y el uso de corticosteroides si es que requiere de oxígeno suplementario o está bajo ventilación mecánica. Y voy a conversar acerca de cada uno de estos en detalle. Entonces, en términos de oxígeno suplementario, es importante saber que muchos pacientes con COVID-19 se presentan con hipoxemia, que inicialmente puede ser silenciosa, pero a medida la hipoxemia avanza, puede llevar a complicaciones y falla respiratoria. Entonces, nuestra sugerencia es comenzar oxígeno en el hospital por una cánula nasal de bajo flujo. Si la saturación de oxígeno medido por un pulsoxímetro es menor del 94%, en pacientes que no tienen hipercarbia, o sea, que no tienen un alto nivel de dióxido de carbono en la sangre, y menos del 92% en aquellos pacientes que tienen hipercarbia, sobre todo esos pacientes que sufren de enfermedades respiratorias crónicas como el asma o el EPOC. Y hay que sugerimos digamos, la necesidad de aumentar el oxígeno suplementario para poder mantener la saturación de oxihemoglobina entre el 88 y el 95%. Y en oxígeno tenemos varias posibilidades para poder dar oxígeno. Comenzamos con cánulas nasales de bajo flujo, de ahí ir a aquellas de alto flujo y si es necesario intubar y utilizar ventilación mecánica. Conversamos acerca del Remdesivir. Este es un antiviral que originalmente fue desarrollado para el ébola. Y es muy importante saber que no ataca directamente al virus. Entonces, no es una cura. Sin embargo, se observó
que tiene efectos in vitro contra el virus y por eso, y previene la replicación del virus de manera indirecta. Y por eso se decidió probar este medicamento como una potencial terapia. Es importante saber que algunas personas pueden desarrollar daño hepático durante su tratamiento y es importante hacer seguimiento de las enzimas del hígado cuando uno está siendo tratado con el remdesivir. Hubo un ensayo aleatorio y controlado que se llama el ACTT-1, que enroló aproximadamente a 1,000 pacientes con COVID-19 en hospitales americanos. Y ellos vieron que el uso de remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días, comparado con aquellos que tomaron un placebo. Sin embargo, no hubo diferencia en la mortalidad. A pesar que el remdesivir parecía tener una menor mortalidad, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ahí está el 7% en remdesivir y 12% en el placebo. Una vez terminado este ensayo, las recomendaciones que se han dado es que hay que utilizar el remdesivir con pacientes que tienen un cierto nivel de requerimiento de oxígeno, o sea, que tengan hipoxemia, o sea, con bajo nivel de oxígeno en la sangre, menor del 95% de un pulso oxímetro, o si es que requieren de oxígeno o de ventilación mecánica. No se sugiere utilizar remdesivir si uno no tiene requerimiento de oxígeno. Bueno, ¿qué es la posición prónica? ¿Qué es la posición prona? La posición prona es un término médico que significa acostarse boca abajo en lugar de boca arriba. Y cuando uno se cuesta boca arriba, pasa el peso del corazón y la presión del abdomen empujan el diafragma hacia arriba y comprimen los pulmones. Entonces, al comprimirse los pulmones, esto puede, digamos, puede tener problemas en ventilación y oxigenación. Entonces, cuando uno utiliza la posición prona, puede ayudar a reducir la compresión de los pulmones, lo que a su vez ayuda a reducir la cantidad de oxígeno que necesitamos suministrar con un ventilador. Y es importante saber que la posición prona es un estándar de atención para pacientes bajo ventilación mecánica que necesitan una gran cantidad de oxígeno. Y que pacientes que están intubados, que tienen alto soporte de oxígeno y que los ponen en posición prona, tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no. También estamos utilizando la posición prona en pacientes no intubados, pero esto aún no es un tratamiento estándar y hay varios grupos que están estudiando esto en ensayos para ver si es que también tiene el mismo impacto. Lo otro que es muy importante entender de posición prona, que no es simplemente el acostarse boca abajo cuando uno está intubado, es todo un proceso. Es muy importante que tanto los médicos como las enfermeras, con todos los que están que son parte del equipo de cuidados críticos, sepan cómo hacerlo de manera segura. ¿Por qué? Porque cuando uno le da vuelta de boca arriba a boca abajo y está en el ventilador y tienen tubos y tienen toda clase de catéteres, hay siempre el riesgo que algo se desconecte. Entonces, sí es necesario tener entrenamiento y tener un equipo que pueda hacerlo de manera segura. En términos de corticosteroides, este es un tema controversial, pero voy a hacer un resumen de la información que tenemos. Sabemos que inhiben la expresión y la acción de quinas y quimoquinas. Básicamente ayudan a reducir la inflamación. Y han sido probados y se utiliza actualmente para ayudar a tratar enfermedades como la meningitis bacteriana y neumonía por neumocistis jirovecii, que lo vemos comúnmente en pacientes con VIH. Y un metaanálisis del uso de corticosteroides en neumonias adquiridas en la comunidad. Fue un análisis de 2 estudios ya publicados con cerca de 2,000 pacientes. Y se observó, y el resumen de este análisis encontró que la mortalidad se redujo por un 3%, se redujo la necesidad de ventilación mecánica por un 5% y la estancia hospitalaria por un día en aquellos que utilizaron corticosteroides comparados con aquellos que no. Pero también hay preocupaciones con los corticosteroides. Hay que acordarse que el uso de corticosteroides puede, porque apaga el sistema inmune, puede aumentar la carga viral y puede haber una
eliminación viral retrasada. Y en los casos de MERS y SARS, que fueron también otras dos epidemias que vimos ya en los últimos 10 a 12 años, no hubo un beneficio en desenlaces clínicos con el uso de corticosteroides. Y es más, cuando se hizo un metaanálisis de estudios publicados del uso de corticosteroides en neumonía por influenza, es un resumen de 10 estudios y cercano a 6.000 participantes, se encontró que el uso de corticosteroides estaba relacionado con mayor mortalidad, una duración prolongada en cuidados intensivos y una mayor tasa de infecciones secundarias por el hecho que los corticosteroides bajan la respuesta inmune del cuerpo. Y es tanto así que hay normativas de las sociedades americanas del tórax y de enfermedades infecciosas que recomiendan no utilizar corticosteroides sistémicos en neumonías adquiridas en la comunidad o por influenza. Dan unas cuantas excepciones, pacientes con asma, EPOC o enfermedad autoinmune. Y si uno tiene shock séptico refractario, significa que su presión arterial está muy baja y está, digamos, en medicinas para mantener la presión arterial, los vasopresores. Entonces, aún se recomienda el uso de hidrocortisona para tratar el shock. Sin embargo, hemos tenido noticias recientes del estudio Recovery del Reino Unido. Ellos han hecho toda una serie de estudios, incluye un ensayo clínico no cegado de cercano a 6.000 pacientes con COVID-19, de los cuales 2.000 fueron asignados a recibir una dosis muy baja de dexametasona, que es un corticosteroide, diario por 10 días. Y ellos en este estudio encontraron que el uso de dexametasona, en comparación al cuidado usual, que no incluía el uso de ningún tipo de corticosteroide, pudo reducir las muertes en 1/3 en aquellos pacientes bajo ventilación mecánica, en 1/5 pudo reducir la mortalidad en 1/5 en pacientes hospitalizados que requieren de oxígeno suplementario, pero sin embargo no hubo un efecto en muertes en pacientes hospitalizados que no requerían de oxígeno. La reducción absoluta en la mortalidad fue de un 3% en este estudio y hay unas cuantas cosas importantes que recalcar. Primero, que este ensayo aún no ha sido publicado y no ha sido revisado por pares. Sin embargo, el estudio tenía un comité de monitoreo de datos independiente y ellos hicieron un análisis que les sugiere que la dexametasona puede tener beneficio. Ahora, estamos viendo que ya a nivel mundial han habido cambios en las guías para el tratamiento y se está ya incluyendo el uso de dexametasona en pacientes que están bajo ventilación mecánica y en algunos casos aquellos que tienen un uso de oxígeno. Pero es muy importante saber que antes de utilizar estas recomendaciones ampliamente, los resultados de este estudio tienen que ser evaluados cuidadosamente, dado que el uso de esteroides o corticosteroides en ensayos de cuidados críticos tiene un historial controversial. Entonces, ¿qué tal si hacemos un resumen de la evidencia ahorita digamos, de las medicinas que se pueden utilizar? Entonces, si está en casa, utilice, digamos, paracetamol o medicamentos antiinflamatorios no esteroides para aliviar los síntomas. Es muy importante reconocer aquellos señales o signos de alarma. Si está en el hospital, oxígeno es uno de los tratamientos más importantes. Y utilizar Remdesivir y necesita, si requiere de oxígeno para ayudar a reducir el tiempo en el hospital. Y también posiblemente dexametasona, también si requiere de oxígeno para poder reducir la posibilidad de mortalidad. Y la posición prona también ayuda a reducir la cantidad de oxígeno necesario y potencialmente prevenir desarrollo de una falla respiratoria. Y cuando uno ya está en cuidados intensivos, ya se puede pensar en oxígeno suplementario por la nasal de alto flujo o vía ventilación mecánica. Y es aquí también donde se ve el beneficio de Remdesivir, de la posición prona y de la dexametasona. Ya, allá hay terapias descartadas
para el uso contra el COVID-19. Esto incluye la hidroxicloroquina. Y la hidroxicloroquina estaba en la prensa ya por un buen tiempo. Entonces, el grupo de investigadores del estudio Recovery del Reino Unido recientemente completaron su análisis preliminar de un ensayo clínico no cegado, y en este tenían como 4.600 pacientes con COVID-19, de los cuales 1.500 fueron asignados a recibir hidroxicloroquina, y ellos no encontraron una diferencia significativa en la mortalidad a los 28 días. Era similar. Tampoco hubo una diferencia en la duración de hospitalización. Al igual que el estudio de corticosteroides, este ensayo aún no ha sido publicado, revisado por pares. Sin embargo, el Comité de Monitoreo de Datos Independientes sugiere que la hidroxicloroquina no debería ser utilizado para el tratamiento de COVID-19. Además, acuérdense que la hidroxicloroquina puede causar problemas en el ritmo cardíaco que pueden ser letales. Entonces, por eso es muy importante no tomar este medicamento ni en su casa y tampoco en el hospital. Otro tratamiento que recientemente ha sido descartado ha sido el lopinavir-ritonavir. Esta es una combinación de antivirales que se utilizan para el tratamiento para el VIH, pero se vio que el lopinavir tenía actividad in vitro contra el virus del SARS. Por eso han habido ya varios ensayos que estaban en marcha, y han habido 2 que acaban de ser publicados. Uno que salió ya hace unas cuantas semanas en el New England Journal of Medicine. Este es un estudio de la China, en donde de 200 pacientes, y no encontraron diferencias de mortalidad a los 28 días. Y el otro viene del estudio Recovery, de 1.600 pacientes aleatorizados a lopinavir, ritonavir, contra cercano de 3.000 pacientes que están teniendo un cuidado usual, y tampoco hubo diferencia de mortalidad. La recomendación actual es no utilizar el lopinavir, ritonavir para el COVID-19. Hay unas cuantas terapias que están bajo prueba, como la terapia con inmunoglobulinas. Esto significa, lo llamamos el plasma convaleciente. Y básicamente este tratamiento consiste de utilizar anticuerpos de pacientes recuperados, y se piensa que esos cuerpos pueden ayudar a neutralizar el virus o llevar a un aclaramiento inmunitario. Sin embargo, aún no sabemos si estos anticuerpos ofrecen protección, y hay ensayos en curso que se están aplicando a diferentes partes antes de llegar al hospital, o sea, aplicarlo en casa con pacientes con COVID, o en el hospital para prevenir desarrollo de falla respiratoria, o en UCI para prevenir mortalidad. Digamos, todo eso está siendo probado en estos momentos. También existen medicamentos que pueden ayudar a apagar ciertos aspectos del sistema inmune, sobre todo aquellos que están relacionados con una respuesta inmunitaria severa, que se ven casos de COVID-19 severo. Y esto incluye a los inhibidores de interleucina 6, y se piensa que la interleucina 6 es uno de los conductores de esta inflamación desregulada que se ve en el COVID. Sin embargo, aún no existe evidencia que esto es eficaz, y hay ensayos en curso. Lo mismo con los inhibidores de interleucina 1, que se pueden aplicar en casos donde hay hiperinflamación, y al menos hay dos que he visto que están en prueba, y que hacen bloqueos, digamos, de diferentes componentes de las interleucinas 1. Y se piensa que son seguros porque tienen una vida media corta. Sin embargo, tampoco hay evidencia actual de efectividad, y hay varios ensayos en curso. Se ha hablado mucho acerca de las vitaminas, y quería hacer un resumen acerca de vitaminas. Por ejemplo, vitamina D se piensa que puede ayudar a mejorar las defensas naturales del cuerpo contra virus y bacterias. Puede ayudar a prevenir esta respuesta inflamatoria exagerada. Sin embargo, no hay evidencia que el tomar vitamina D reduce el riesgo del COVID. Y han habido estudios en pacientes con cuidados críticos, y sobre todo uno relativamente grande, ya casi de 3.000 pacientes, en el cual uso de vitamina D no tuvo un efecto en la mortalidad a los 90 días en pacientes con cuidados críticos que tenían problemas respiratorios como el asma.
y la vitamina C es otro que ha estado también en las noticias. Puede proteger contra el daño celular mediado por estrés oxidativo y prevenir disfunción orgánica. Pero por vitamina C ya ha sido probado en pacientes con sepsis y shock séptico y no se han encontrado mejorías en desenlaces clínicos. Y han habido varios ensayos clínicos publicados en los últimos años sugiriendo que no hay efecto. Entonces, no existe evidencia científica que la vitamina C funcione digamos, para el COVID-19 y tampoco es un estándar del tratamiento en cuidados críticos. Y una vacuna, ¿cuándo va a estar lista? Es una pregunta que también siempre me preguntan. Es muy difícil saber cuándo va a estar listo. Ya hay varias pruebas que están siendo iniciadas en fases 1 y 2, pero aún debemos mostrar que la vacuna es segura por medio de ensayos, que activa el sistema inmune y es eficaz, que podemos producirla en escala masiva y que también podemos desarrollar estrategias para inocular a la población mundial. Entonces, resumiendo, es muy importante que tomen cuáles son las opciones terapéuticas con evidencia en estos momentos. Estar en casa, alivio de síntomas, no tomar remdesivir, no tomar corticosteroides y poder reconocer aquellas señales de alarma que los requieran acudir a buscar atención inmediato. Y en el hospital, pensar, digamos, en obviamente oxígeno si se necesita, si el oxígeno en la sangre está bajo, posición prona en aquellos que están intubados y quizá en aquellos que están requiriendo más oxígeno, y utilizar remdesivir y dexametasona en aquellos que necesitan de oxígeno suplementario. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy encantado de poder responderlas. Muchísimas gracias, William. Excelente presentación. Si tenemos algunas preguntas, las vamos a comentar en este momento. Fabiola, ¿tú quieres moderar preguntas? Yo puedo ir contestándolas. Perfecto. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué opinión tiene del uso de ivermectina? Bueno, yo sé que también es uno de los medicamentos que está bajo prueba. Sin embargo, todavía no hay evidencia de eficacia. Entonces, sugeriría no utilizarlo hasta que haya un estudio riguroso que demuestre que sí funciona. Perfecto. Igual con la famotidina, también asumo. Lo mismo, hay estudios que hay varios medicamentos que, digamos, que pueden tener un efecto inmunomodulatorio y que pueden afectar el virus de manera indirecta, tanto como la ivermectina, como la famotidina. Se está pensando que la prazosina tiene lo mismo y, digamos, también un grupo de colegas y yo estamos viendo la posibilidad de utilizar acetazolamida por el efecto inmunomodulatorio que tiene, que puede, digamos, tener un efecto digamos, a reducir la inflamación. Entonces, hay varios de estos diferentes medicamentos que están siendo probados, sin embargo, aún no existe evidencia de eficacia y sugeriría no utilizarlos hasta que se demuestre de una manera rigurosa que estos medicamentos funcionan. Perfecto. Otra pregunta que hacen es, ¿cómo podemos prevenir? Y si hay algún medicamento que nos ayude a prevenir la enfermedad. Sí, por ahora no existe ningún medicamento que nos ayude a prevenir la enfermedad. No existe, digamos, una cura directa contra el virus. Entonces, por ese motivo, ahorita en estos momentos no existe un medicamento preventivo. Y la mejor manera de prevenir la infección es vía el distanciamiento social y el uso de máscaras. Y la higiene. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo podemos elevar las defensas de nuestro organismo, ya sea naturalmente o con medicamentos? Bueno, una de las cosas esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es difícil predecir quiénes van a tener, digamos, una reacción más fuerte contra el COVID-19.
Sabemos que las personas que tienen mayor edad tienen más riesgo de tener infecciones más severas y de tener más mortalidad. Sabemos que hay personas que tienen un sistema inmune comprometido o tienen una comorbilidad como la diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias crónicas o cardiovasculares, que aumentan el riesgo de tener una enfermedad más severa. Sin embargo, aquellos que están sanos, que están jóvenes, no hay necesariamente algo específico que uno tenga que hacer para poder mejorar su sistema inmune. Yo creo que el mantenerse activo, el seguir durmiendo bien, el tener, digamos, un número regular de horas y, digamos, el comer saludablemente, todas estas cosas que son parte de nuestras recomendaciones como médicos en general, hay que aplicarlas durante este tratamiento. Perfecto. Preguntan, a las personas que les dio COVID, ¿cómo se deberían de manejar las secuelas a futuro? Bueno, eso también es una pregunta muy importante. Siendo un virus respiratorio nuevo, hemos visto que el COVID-19 se comporta de manera distinta que otras enfermedades de cuidados críticos. Al menos acá en Estados Unidos, en nuestro hospital, hemos visto que hay falla respiratoria, pero no hay falla de otros órganos. No hay falla renal, no hay falla de hígado, y mucho de lo que vemos después de cuidados críticos con el COVID-19 son los rezagos respiratorios y la debilidad muscular y el riesgo también, digamos, de pérdida cognitiva, que son las cosas que más frecuentemente hemos visto. Y lo otro es que también hay un componente digamos, de estrés postraumático después de haber estado en la UCI. Entonces, hay ciertas cosas aquí que son importantes. Uno es, es importante pensar en tener una rehabilitación pulmonar a lo largo de un año después de haber estado con COVID, que puede ayudar, digamos, con el sistema respiratorio. Pero también es muy importante el tener, digamos, a médicos que ayuden con el componente cognitivo y con el componente de estrés postraumático. Entonces, estos, digamos, sí es necesario pensar en un programa integrado que ayude a capturar, digamos, rehabilitación del sistema respiratorio, digamos, muscular, de ejercicio y también, digamos, de la parte cognitiva y de ansiedad y depresión. Muchísimas gracias, William. El tema de la vacuna, muchas preguntas con respecto al tema de la vacuna, porque todos los días escuchamos en las noticias que ya hay una, que ya mismo llega. Realmente, en base a tu experiencia y por lo complejo que es que pueda salir una vacuna, ¿cuándo crees que podría estar disponible en el mercado, siendo realistas, ¿no? Es muy difícil predecir eso. Yo sé que esta pregunta se haciendo muchas personas alrededor del mundo. Y lo que sí sabemos es que se ha visto de manera imprecedente que ha habido una aceleración de pruebas, de ensayos clínicos y de búsquedas de opciones terapéuticas en el COVID, como no se ha visto para otras enfermedades. Entonces, lo mismo está ocurriendo en vacunas. Yo sé que hay una carrera ahorita en muchos laboratorios para poder desarrollar una vacuna. Sin embargo, como todo experimento, como todo estudio, hay que tomarse el tiempo para asegurarse que la vacuna es segura y eficaz y que se puede producir de manera masiva. Entonces, todo esto va a tomar tiempo. No podemos predecir un calendario, porque si es que la vacuna se lleva a la fase de eficacia, que es la fase 3, no funciona, entonces hay que regresar al laboratorio a buscar otras opciones. Entonces, no sabemos cuándo va a estar una vacuna lista. Listo. Una pregunta que también varias personas han hecho es, una vez que te da COVID, ¿te puede volver a dar o realmente ya eres inmune? Eso es también una muy buena pregunta y es algo que aún estamos estudiando. No es claro si es que la infección por COVID ya te da
una protección inmunitaria. Entonces, sí, aún hay riesgo que puedan existir reinfecciones con COVID. Okay. Pero aún no sabemos si es que te da protección o si es que aún uno está susceptible al COVID. Sabemos, lo hemos visto porque hay casos, digamos, hay varios casos de enfermedades que cuando uno ya le da el virus o la bacteria ya tiene una respuesta inmunitaria por vida y no la va a dar otra vez. Y hay casos en donde le da el virus, por ejemplo, y se producen muchos anticuerpos, pero esos anticuerpos no funcionan para prevenir una infección del virus. Entonces, o eliminar el virus. Entonces, no sabemos aún, eso está bajo estudio en el COVID-19. Entonces, las personas que ya les dio igual deben de tener exactamente las mismas precauciones de las personas a las que no nos ha dado todavía. Correcto. Eso sería lo más... Gracias. ¿Las nebulizaciones sirven como tratamiento del COVID? No lo hemos visto como recomendación. Bueno, esa es también una muy buena pregunta. Yo mencioné en mis conflictos de interés que estamos estudiando el uso de medicamentos que afectan, digamos, que pueden ayudar contra el COVID-19 y nosotros estamos ahorita trabajando en una combinación de medicinas nebulizadas, que son combinaciones de esteroides inhalados con agonistas beta de largo plazo y ver si es que esto ayuda a reducir la falla respiratoria. Entonces, ahorita no existen estudios que demuestren su eficacia y digamos, el nuestro es uno que está investigando para ver si es eficaz en reducir falla respiratoria o necesidad de un ventilador. También hay otros medicamentos nebulizados que están siendo probados, como el DAS 181 y otros, pero aún no hay evidencia que sugiera que esto es eficaz o que funcione. Perfecto. Otra pregunta que también hacen, hemos visto que el riesgo de contagio o los casos de contagio en niños y adolescentes es menor que en personas adultas. Y ahora que se están relajando un poco las restricciones, preguntan si es un poco más seguro dejar que los niños tengan un poco más de libertades y los adolescentes, siendo que ellos se contagian menos, o es igual para todos. Bueno, yo pienso que es igual para todos. O sea, no creo que sea que los niños o adolescentes tengan menos chances de ser infectados. Lo que probablemente ocurre es que tengan menos chance de tener infecciones severas. Inclusive hay una proporción más alta de casos asintomáticos en niños y en adolescentes. Y se ha visto, sobre todo, ha habido ya síndromes descritos en niños, en donde ya hay sobre todo en estos casos severos, he visto que hay una desregulación inmunitaria que lleva, digamos, a un síndrome de falla orgánica en niños. Entonces, no es que la mortalidad es muy baja en niños y, digamos, inclusive la enfermedad severa es muy baja en niños y adolescentes, pero no significa que sea cero. Y no solo eso, sino que si los niños se infectan, entonces tienen las chances de infectar a adultos que pueden estar en riesgo. Muchísimas gracias. Personas que tienen los síntomas inicialmente en la casa, ¿qué posibilidades hay de que mejore o empeore el cuadro? También es difícil de predecir, por eso es que es muy importante estar atentos a aquellas señales de alarma digamos que recomendé durante la presentación. Porque digamos, una vez que ya uno comienza a mostrar esas señales de alarma, es cuando ya tiene que pensar en ir al hospital. Porque, digamos, si tiene dificultad para respirar, o tiene dolor o presión persistente en el pecho, o está la desorientación o confusión, o no puede despertarse, o digamos, tener los labios o cara azul, significa que hay falta de oxígeno. Y por eso es muy importante el acudir emergentemente al hospital para ser evaluado. Entonces, si usted o, digamos, o tiene un pariente o familiar en casa que demuestra esta alarma, tiene los síntomas de COVID, tiene COVID y presenta estas
tiene los síntomas de COVID, tiene un COVID positivo y tiene estas señales de alarma, hay que acudir a buscar atención médica inmediata. Perfecto. Otra pregunta es, de todos los estudios clínicos que hay acerca de vacunas, ¿hay alguno que esté más avanzado? ¿Se sabe de algún, específicamente me preguntan el de la Universidad de Oxford? Bueno, nuevamente están bajo prueba, todavía no sabemos los datos. Nada. ¿Qué nivel de SpO2 es normal en Quito y cuando baja, de qué porcentaje hay que dar oxígeno? Bueno, eso también es una muy buena pregunta. Ustedes en Quito están en altura, entonces, y Quito está cercano a los 3.000 metros, ¿correcto? ¿Cuál es son como 3.000 metros, o cuál es la altura de Quito? ¿Alguien me puede hacer acordar? 2.800, ok. Entonces yo me imagino que el SpO2 en Quito debe ser como de alrededor del 92 al 93% de oxígeno. Entonces, los números que he dado están, digamos, al nivel de mar. Entonces es importante ajustarlos digamos, a lo que se ve en Quito también. Un área de estudio mía es también ver digamos, patrones de oxihemoglobina, saturación de oxihemoglobina en altura, y hemos estado viendo que si hay patrones muy distintos en altura que en nivel de mar. Entonces hay que definitivamente tener que ajustar esos valores para dar oxígeno en Quito. Perfecto. Una pregunta que hace un cliente nuestro es si con nuestro plan se pueden atender internacionalmente en caso de tener un problema estando viajando. Y sí, efectivamente, el plan cubre el tema del COVID a nivel mundial para las personas, obviamente, que salgan de viaje y como esto no sabemos cuándo va a parar y puedan tener contagio. Listo, creo que hemos terminado de contestar la mayor cantidad de preguntas. Muchísimas gracias, William, ha sido excelente. Creo que nos hemos quitado muchísimas dudas que teníamos con respecto al tratamiento del COVID y qué tenemos que esperar de aquí a futuro, qué se viene en los próximos meses. Estén todos atentos a nuestros webinars. Vamos a seguir teniendo estas sesiones con médicos reconocidos internacionalmente, como el Dr. Checkley. Muchísimas gracias, William, por todo, y nos veremos próximamente en un nuevo webinar. Ha sido un placer y muchas gracias a ustedes.